Muy bien. Vamos a continuar, a ver. Déjenme abrir un ratito esto. Muy bien. Muy bien, ya pueden ver la pantalla compartida, ¿no? Sí, ingeniero, sí se ve. Está bien. A ver. La última clase habíamos visto, pues, todo, toda la parte de verificación geotécnica de losas de fundación, ¿no? Previo a que ya habíamos hecho una pequeña definición de lo que representan las losas. Habíamos visto también ya los diferentes tipos de losas que nos presenta la literatura. Y posterior a aquello nos habíamos pasado a hacer ya la verificación geotécnica, ¿no? Entonces lo hemos concluido en la anterior clase. Estaríamos listos ya para hacer esa verificación. Hemos visto que el procedimiento es muy parecido a lo que ya estábamos viendo anteriormente, con algún cambio ligero, simplemente, ¿no? Por la condición que se tiene cuando emplazamos las losas, ¿no? Que retiramos todo el material, que ya no va a ser devuelto, entonces eso debe ser tomado en cuenta. Bueno, habíamos dicho que posterior a aquello debemos ver ahora lo que representa inicialmente el método de diseño rígido, ¿no? O por el método rígido, así denominado, y también considerado uno de los métodos más utilizados también, ¿no? De momento sigue siendo un método bastante usado. Quiero indicar en este momento que si bien ya hasta el tema de vigas de fundación hemos visto una estructura básica en realidad de cómo hacer el diseño de las fundaciones, ¿no? Hemos empezado desde zapatas aisladas, combinadas, vigas, etcétera. Pero hemos visto que en la mayoría, bueno, en todas deberíamos decir, en todos los casos, pues la estructura es similar, ¿no? Con algunas variaciones ligeras simplemente. En el caso de las losas de fundación, pues ese contexto no cambia mucho. Vamos a basarnos nuevamente en la misma estructura, eh, incorporando tal vez algunos pequeños detalles de verificación simplemente, ¿no? Pero al final creo que si ya estamos acostumbrados y familiarizados con el diseño de fundaciones, verificaciones en planta, elevación y refuerzos, pues eso se repite, ¿no? Eso entonces facilita bastante ya la comprensión misma de cada punto, ¿no? Entonces, dicho aquello, pues empecemos a ver en lo que refiere ya el método de diseño, ¿no? Entonces, para esto, bueno, vamos a tener una losa modelo, una losa tipo, ¿no? Que va a estar primero referenciado en los ejes X, Y y Z, en elevación Z. X siempre vamos a tratar de mantener en esta dirección y Y en esta otra dirección, ¿no? Entonces es una convención simplemente que vamos a tomar en cuenta. Perdón. Vamos a suponer inicialmente que nuestra losa pues va a estar
configurada de esta manera, ¿no? Que vamos a tener que determinar una cierta elevación de la losa. Generalmente hemos dicho que las dimensiones tanto de la base y la longitud pues van a quedar ya definidas, ¿no? O al menos predefinidas dependiendo al área que se tiene que, o dónde se tiene que emplazar la estructura, ¿no? Para este caso vamos a tomar una situación donde se tenga tal vez una disposición de 3 columnas en esta dirección y 3 columnas en esta otra dirección, ¿no? Haciendo un total de 9 columnas que van a llegar a transmitir su carga en este elemento de fundación que es la losa, ¿no? Entonces todas estas van a llegar a transmitir sus cargas a la losa. Bien, para que esto no sea tan lleno, pues vamos a simplemente representar la llegada de las columnas con esta especie de tacos que las vamos a colocar acá, ¿no? Para tener más espacio de trabajo, simplemente. Sabemos que cada una de las columnas pues va a transmitir una carga denominada, o vamos a enumerarla desde P1 hasta P9, ¿no? De P1, siguiendo ese orden, P1, P2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Nuevamente aquí hay que tener en cuenta que las columnas pues no transmiten cargas iguales, ¿no? Que aquí las columnas lo que hacen es transmitir unas cargas diferentes dependiendo a la ubicación misma de cada uno, dependiendo también a la situación o la funcionalidad de la estructura, ¿no? Puede ver que en algunos lugares tengamos mayores cargas vivas o mayores cargas muertas, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de aquello, todo esto es variable. Eso nos lleva pues básicamente a una situación, ¿no? Ya hemos visto en el caso de las vigas de fundación, hemos visto que cuando tenemos una variabilidad en las cargas que llegan a la fundación, pues debemos realizar la verificación, en este caso, de este núcleo central que se va a generar cerca al centro de gravedad, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta ese detalle, y este núcleo central pues queda definido en función a las dimensiones de mi losa, ¿no? En este caso, esto se va a alargar seguramente a una distancia L sextos desde el centro hacia este otro lado, ¿no? Y también al otro lado una distancia L sextos. Pero ahora en esta situación ya no solamente controlamos en una dirección, sino que debemos controlar en ambas direcciones, ¿no? Y en esta otra dirección, pues esto también se va a prolongar a una distancia de B sextos, ¿no? A ambos lados, desde el centroide a B sextos. Pues miren que a diferencia de las vigas de fundación, aquí ya tenemos que hacer 2 verificaciones, no solo una, ¿no? No solo uno en una dirección, sino que ahora vamos a las 2 direcciones, ¿no? Entonces debemos controlar aquello. ¿Qué es lo que nosotros controlamos? Pues la excentricidad, ¿no? En este caso, la magnitud de la excentricidad, pues no debe superar esta dimensión, ya sea de L sextos o de B sextos, en una o en la otra dirección. Eso garantiza, ¿no? Eso debemos entender, que esta condición nos garantiza que la resultante de todas las columnas o la carga de todas las columnas, pues se encuentre, ¿no? Dentro del núcleo central, ya sea en esta dirección, más hacia el lado, a este otro lado, etcétera, ¿no? Eso seguramente se va a definir dependiendo a dónde está la mayor concentración de cargas. Pero lo que sí debemos hacer y tener en cuenta es de que esta resultante no debe salir del núcleo central, no debe salir de estas franjas, ¿no? Entonces, esa es la condición a la que debemos verificar. Bien,
Dicho aquello, bueno, aquí lo vamos a tener ya en esquema general, ¿no? En esquema general lo que acabamos de indicar, pero ahora debemos ver ya, por ejemplo, la verificación en planta, ¿no? Es lo primero que siempre hacemos o hemos estado haciendo en diseño de fundaciones. Entonces aquí igual, ¿no? Entonces debemos empezar por este primer paso. Entonces, de igual manera, vamos a ver cómo realizamos esta verificación. Primero dice, como primer paso, pues vamos a determinar la ubicación de la resultante. Vamos a ver dónde se encuentra. Entonces, para aquello seguramente vamos a determinar la magnitud de la resultante. Por eso indica acá, antes de iniciar con el proceso, se debe determinar primero la magnitud de la resultante. Y creo que en este punto, pues todos ya sabemos cómo determinar la magnitud de la resultante, ¿no? Esta resultante va a estar en una condición de servicio, simplemente, ¿no? En condición de servicio, donde vamos a simplemente hacer la sumatoria, ¿no? De todas las cargas, la sumatoria de todas las cargas, que va a representar a la magnitud de la resultante. Entonces, eso ya es conocido para nosotros, ¿no? Entendiendo también que la condición de servicio representa simplemente a la suma de la carga muerta más la carga viva que llega a cada una de las columnas, ¿no? Entonces, eso simplemente para recordar. Una vez determinada la magnitud de la resultante, ¿no? Dice, debemos determinar las coordenadas del centro de gravedad. Claro que aquí debemos tener en cuenta que las dimensiones de B y L ya son conocidas y en función a eso uno puede encontrar las coordenadas del centro de gravedad de la losa, ¿no? Puede ser cuadrada, puede ser rectangular, etcétera, ¿no? Entonces aquí la forma puede ir cambiando y de acuerdo a eso, pues dice, debemos determinar esas coordenadas del centro de gravedad, en este caso suponiendo dimensiones uniformes, pues la coordenada X del centro de gravedad va a ser igual a L medios simplemente, ¿no? Si estamos tomando este sistema de referencias, y la coordenada en Y pues va a ser igual a B medios, ¿no? Entonces, miren que esto es simple cuando tenemos definido pues las dimensiones de la fundación de esa manera. Entonces ya tenemos o ya podemos calcular fácilmente estas dimensiones, ¿no? Dice posteriormente a esto, determinamos el punto donde actúa la resultante R. O sea, miren que ahora hay que ver dónde se está aplicando esta carga, o esta resultante, perdón, R. Entonces hay que determinar las coordenadas, en este caso también, del punto de aplicación de la resultante, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, para hacer aquello ya hemos visto que podemos tomar en cuenta una sumatoria de momentos, ¿no? Una sumatoria de momentos seguramente en ambas direcciones. Por ejemplo, si tomamos en esta dirección X, pues vamos a tener que la resultante multiplicado por el brazo, en este caso, o la coordenada del centro de gravedad del elemento, pues debe ser igual a la sumatoria de los momentos no generados por cada una de estas cargas, en esa dirección, obviamente, ¿no? Entonces, en esa dirección, por eso tenemos las dimensiones de los brazos X sub I. Entonces, esto es lo único que debemos tener en cuenta en este caso. Pero también debo verificar en la otra dirección Y. Por tanto, esto es análogo, ¿no? Entonces vamos a tener, ya la resultante es un valor ya conocido, las coordenadas del centro de gravedad también, entonces todo esto debe ser igual a, en este caso, a la sumatoria de los momentos generados por las diferentes
cargas. Perdón, aquí la variable más bien es XR, que significa la coordenada de la resultante en la dirección X y la coordenada de la resultante en la dirección Y, ¿no? Entonces, de aquí más bien lo que uno va a hacer es despejar estos valores, ¿no? Despejar estas variables y encontrar más bien esas coordenadas, ¿no? Entonces, miren que el trabajo no es nada complicado, ¿no? Simplemente hay que tener en cuenta estos valores. Bien, ahora obviamente aquí, antes que se nos pase, pues para definir en realidad esta sumatoria de momentos, pues uno puede definirse un punto, seguramente por acá, ¿no? Extremo, donde va a poder controlar toda esta sumatoria de momentos, porque se supone que las distancias desde este borde hasta donde se aplican las fuerzas de las columnas, pues seguramente van a ser conocidas, ¿no? Tanto en esta dirección como en esta otra dirección. Entonces, simplemente hay que definir aquello y seguir un orden secuencial, ¿no? Entonces empezamos por esta primera fuerza, pasamos a la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Bien. Una vez determinado aquello, esas coordenadas ya ahora de la resultante, ¿no? Los puntos de ubicación de la resultante, pues vamos a calcular la excentricidad en ambas direcciones, ¿no? Entonces, esa excentricidad en la dirección X y en la dirección Y. Esto es lo que ahora debemos determinar. ¿Cómo determinamos? Simplemente utilizando la diferencia, además en valor absoluto, de la posición de la resultante en relación al centro de gravedad del elemento. Bueno, si hago esta diferencia, pues nos va a dar la excentricidad en la dirección X. Lo mismo hago para la otra dirección, ¿no? Entonces vemos que en este caso la excentricidad en la dirección Y va a ser igual a la diferencia de las coordenadas, en este caso de la resultante y el centro de gravedad en la dirección Y, ¿no? Entonces, de esta manera yo voy a conocer la magnitud de las excentricidades, ¿no? Conozco las magnitudes de las excentricidades y pues ahora seguramente debo hacer la verificación, ¿no? Verificamos que la resultante se encuentra dentro del núcleo central. Ahora debo ver si esto se cumple o no se cumple. Para eso, pues utilizo seguramente estos límites de acá y voy a decir, pues que por ejemplo la excentricidad calculada en la dirección X tiene que ser menor o igual máximo, ¿no?, a la dimensión de L sextos. Aquí está. Entonces debo verificar aquello. Lo mismo para la otra dirección. La excentricidad calculada, ¿no?, debe ser menor o igual a B sextos en esa otra dirección. Entonces debo verificar aquello. Y aquí tenemos una primera conclusión después de hacer esta verificación. Dice, si se cumplen las expresiones, estas dos que acabamos de definir, entonces significa que la losa no tendrá ningún riesgo de volteo. O sea, los momentos generados pues no van a ser tan grandes que no van a intentar volcar a la losa. Si la excentricidad es demasiado grande en cualquiera de las direcciones, pues lo que generalmente se genera es una especie que tiende a volcar a la losa de fundación hacia un lado, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos evitar pues con este diseño, ¿no? O con la ubicación de la resultante dentro de este lado. Entonces, ¿qué pasa si no cumple esta condición? ¿No? Entonces, si no cumple estas expresiones, pues aquí tenemos ya algunos problemas, ¿no? Entonces dice, significa que la losa tiende a sufrir un volteo, ¿no?
En este caso se debe cambiar, pueden ser las dimensiones de B y L o L de la losa. Pero bien, alguien podría decir, pero ¿qué pasa si no tengo más espacio para incrementar ya sea L o ya sea B o la dimensión de B? Entonces ahí sí estuviéramos en un problema, ¿no? Si no cumpliera con esta situación, entonces uno tiene que empezar ya a ver seguro que de incorporar algunas cargas más adicionales en algún lado, que podría ser una solución, o en el otro caso, pues hacer el otro diseño, probablemente incorporar una especie de losas con vigas, ¿no? Entonces, que tenga un mayor espesor que pueda absorber también esos momentos, ¿no? Pero lo más práctico es suponer, por ejemplo, o más bien no suponer, incorporar algunos muros de corte en algunos sectores que transmitan más carga y además, y de esa manera, pues, podamos entrar nuevamente en este punto, ¿no? Obviamente ese es un caso bastante hipotético, ¿no? En la mayoría de los casos siempre vamos a tener la posibilidad de poder mover estas dimensiones. Entonces, bien, eh, hasta este punto, ¿tienen alguna consulta o algún comentario que quieran hacer? Bien, creo que ninguno, ¿no? Vamos, todo claro entonces. Bien, entonces continuemos. Una vez ya definido o encontrado en este caso la posición de la resultante y también la magnitud de las excentricidades en ambas direcciones, pues debemos hacer la verificación de las presiones que se generan en el contacto suelo-estructura, ¿no? Para eso realizamos un análisis de presiones, ¿no? Debemos determinar cuáles van a ser las presiones máximas y mínimas que se generan. Entonces, bueno, veamos, por ejemplo, esto que dice determinar la presión del suelo en diferentes puntos de la losa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza la ecuación general que, por cierto, ya lo hemos visto ampliamente cuando veíamos las vigas de fundación. Pues miren que esas ecuaciones pues no van a ser tan diferentes, ¿no? Solamente ahora vamos a incorporar en las dos direcciones, ¿no? Recuerdan que en vigas solamente teníamos hasta acá, ¿no? En el caso de losas, por la verificación en ambas direcciones, pues debemos incorporar este segundo componente, pero con la misma idea, ¿no? Entonces, esto no es nuevo, sino más bien ya es conocido para nosotros y podemos utilizarlo fácilmente. Miren que aquí, por ejemplo, vamos a calcular una presión generada por el terreno y ya conocido, en este caso, las excentricidades en la dirección Y y X, conocido las longitudes de la dimensión B y L, ¿no? Y conocidos también, ahora sí, la resultante, que también es un dato conocido, pues podemos nosotros ubicar puntos diferentes, ¿no? Ya sea en esta dirección o en esta otra dirección, ¿no? Por eso aparecen aquí un valor de X y un valor de Y, que van a definir aquello, ¿no? Yo puedo definir cuánto es la presión en este punto, por ejemplo, ¿no? Y es habitual tomar los puntos de llegada de las columnas, ¿no? Puedo tomar, por ejemplo, acá en P1, puedo tomar en P2, P3 en esta dirección, o tal vez me voy a ir al centro, ¿no? Controlar en P4, P5 o P6, pero también debería de determinar en esta otra dirección, podría verificar en P2, P5 y P8, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo una serie de posibilidades donde voy a determinar la presión y que se genera entre el suelo, contacto suelo-estructura.
¿no? Pero esa es la idea. La ecuación va a ser la misma en todas las direcciones, en cualquier dirección. Entonces, esta es la ecuación general que deben anotarse, debemos tenerlo ahí claramente o visible, ¿no? Y lo único que vamos a hacer ahora es comparar esta presión, ¿no? Generada, esta presión Q, con la capacidad admisible del suelo. Que por cierto, esto ya ha quedado definido con la verificación de la parte geotécnica, ¿no es cierto? Nuevamente, ahora sí, ese es un valor ya definido que hemos calculado para las dimensiones específicas de nuestra losa. Entonces, este valor ya es un valor conocido y como estamos en una condición de servicio, sí podemos comparar en este caso de que esta presión debe ser menor a la capacidad admisible del terreno, ¿no? En este caso, sí, porque estamos comparando con la condición de servicio. Entonces, yo debo controlar que en cada punto de llegada, ¿no? En cada una de estas, pues, esta condición se cumple, ¿no? Entonces, ahí viene un primer trabajo un poco a detalle, ¿no? Dice, si se cumple la condición, entonces cumple con la condición de deformación o hundimiento. Eso significa, si esto va a cumplirse, pues entonces aquí la losa pues no va a tener ningún problema en cuanto a las deformaciones en esta dirección, en la dirección Z, ¿no? O los hundimientos que pueden generarse en distintos puntos. Entonces, eso es lo que garantiza esta verificación. Pero ¿qué pasa si no cumple esta condición? Dice, entonces no cumple con las condiciones de deformación y debe modificarse las dimensiones de la losa nuevamente, ¿no? Entonces, nuevamente acá, insisto, si hemos hecho una verificación de manera correcta en la verificación geotécnica, esta situación es casi difícil de llegar, ¿no? Difícil, casi siempre vamos a entrar en cumplir en estos puntos. Entonces, ¿por qué? Porque para hacer la verificación geotécnica ya hemos tomado en cuenta pues la condición de las cargas de servicio, ¿no es cierto? Ya hemos tomado en cuenta. Entonces esto ya no debería de pasar. ¿Cuándo ocurre esto? Generalmente cuando no se hace un análisis eh, adecuado en la verificación geotécnica. O sea, cuando, por ejemplo, no se ha supuesto algunas cargas, simplemente, o se ha supuesto algunas dimensiones de losa, etcétera, ¿no? Que generalmente muchos hacen, y de ahí sacan un valor de Q admisible que al final no representa la condición real, ¿no? Entonces, en ese caso sí es muy probable que estemos en esta situación y ahí sí empezamos a nuevamente tener problemas, debemos hacer procesos iterativos de nuevo y pues simplemente aquí vamos a matar simplemente más en volumen de hormigón, ¿no? Porque generalmente ya la capacidad admisible no lo hacen, ¿no? Entonces, porque eso ya ha venido en un informe geotécnico y dice que hay que tomar aquello. Muchas veces cometemos ese error, ¿no? Eh, pero si he hecho la verificación como lo hemos estado haciendo acá, ¿no? Si ustedes ahora ya tienen ese conocimiento, entonces no van a caer en esto, ¿no? Esto es poco probable, la verdad es casi improbable, ¿no? Entonces casi siempre va a cumplir debería de cumplir al menos esta condición. Pero para diseño mismo debo hacer esa verificación, ¿ya? ¿Ha quedado claro eso, jóvenes? ¿Está claro esto lo que acabo de decir? Sí, ¿No? Entonces, solución para evitarme de estos problemas, pues debo hacer una correcta verificación geotécnica, considerando ya las cargas mismas que van a llegar. Una vez realizada esa verificación en ambos puntos, distintos puntos, pues ahora debemos ya entrar en la verificación o el dimensionamiento en elevación, ¿no? Entonces, nuevamente aquí ya
veremos seguro el caso de punzonamientos, corte por flexión, que son las dos verificaciones que siempre hemos estado haciendo, ¿no? Entonces aquí no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Miren que aquí viene, debido a la configuración, pues una pequeña modificación, ¿no? Aquí ahora dice, pues debemos adoptar un canto, ¿no? Nuevamente, ¿no? Es recomendación. ¿Sabemos nosotros que podemos igualar ecuaciones? Sí, seguramente que podemos hacer aquello. Pero como recomendación, casos prácticos, dice debemos adoptar un canto para toda la losa, que sea uniforme, ¿no? Que no haya variaciones con las máximas cargas o las cargas menores, etc. Sino que vamos a suponer nosotros que el canto que calculemos tiene que ser uniforme para toda la losa, ¿no? Y eso es lógico. No es lógico pensar, no tendría sentido pensar de que vamos a tener un canto aquí, otro canto acá, porque las cargas son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta aquello. Por tanto, lo primero que ahora vemos es la verificación a corte por punzonamiento, ¿no? Y en esta verificación ya sabemos que vamos a tener tres situaciones, ¿no? Entonces, dice primeramente, ahora sí, como ya estoy viendo el dimensionamiento en elevación, debo trabajar en condición de carga última, ¿no? Entonces, por eso dice acá, primera cosa que hay que determinar acá es la carga última total que va a llegar a nuestra losa. Para eso, pues recordamos nuevamente que las dos ecuaciones principales de mayoración, ¿no? Que tenemos de cargas, puede ser el 1,2 de la carga muerta más 1,6 de la carga viva o simplemente el 1,4 de la carga muerta. Entonces debemos calcular ambas y esto se debe hacer para cada una de las columnas seguramente, ¿no? Ahí sí radica un poco el trabajo, ¿no? Un poquito se va ampliando el trabajo, pero al final son cálculos que debemos realizar. En este punto, dice, debemos considerar que la sección crítica punzonamiento se encuentra a una distancia de medios, esto ya lo sabemos, no cambia la teoría, ¿no? Medida a partir de la columna o de la cara de la columna. Por tanto, el perímetro crítico B sub 0, nuevamente, se va a encontrar en función al canto o el canto útil de la fundación, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a ver justamente ese detalle, ¿no? Entonces, nuevamente, reitero, empezamos la verificación en elevación, debo llevar las cargas a una condición última, haciendo la mayoración necesaria, y luego, pues, sé que el punzonamiento va a actuar, ya sabemos, si es de la columna, a una distancia de medios, ¿no ve? Entonces, de medios ahí, de medios acá, de medios a este otro lado, etcétera, a ambos lados, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos. Bien. Para aquello, pues, siempre es bueno recordar, en realidad, miren, aquí tenemos el esquema que estamos más o menos trabajándolo, ¿no? Por lo menos parecido. Pues en este caso vamos a tener, por ejemplo, columnas de esquina, columnas laterales y columnas centrales, ¿no? Definido de esa manera. Por tanto, en este caso el perímetro crítico pues tiene que ser calculado también considerando la forma o la disposición en la que se encuentra la columna, ¿no es cierto? Entonces, eso lo podemos ver rápidamente porque ya hemos visto también en todos los anteriores cálculos que eso no cambiaba o no va a cambiar en lo mucho, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí tenemos un poco extrayendo del texto base, bueno, en realidad estas gráficas son del texto, ¿no? Las he rescatado y las coloco acá, ¿no? Para simplemente ver, por ejemplo, qué pasa en el caso de las columnas de esquina, ¿no? Si estuviéramos esta situación o esta disposición, pues seguramente el perímetro crítico va a ser
simplemente esta zona, ¿no? Esta zona punteada, donde nos considera pues la dimensión de la columna más un de medios que va a ir en esta dirección, por eso dice A más de medios, y en este otro lado lo propio, la dimensión de la columna B más de medios. Por tanto, el perímetro crítico va a ser igual a la suma de esta distancia más esta distancia. Entonces eso nos da, por ejemplo, a que el perímetro va a ser igual a A más B, y de medios más de medios es D, ¿no? Entonces de esa manera tenemos el perímetro crítico ahí, A más B más D, ¿no? Podemos determinar también el área crítica, sí, el área crítica va a ser esta distancia multiplicado por esta distancia, ¿no? Entonces de esa manera podemos también obtener ese área, la sección o el área crítica de punzonamiento. Eso para el caso de las columnas de esquina. Para las laterales, lo propio, ¿no? Entonces, si tenemos esta disposición, bueno, el punzonamiento va a afectar ahora en ambos lados y simplemente en este lado de esa manera, ¿no? Entonces, miren que ahora esta distancia ya sería A más D, ¿no? Porque aquí tenemos de medios, aquí otros de medios, pues eso es igual a D. Y en este otro lado, simplemente vamos a tener como que B más D medios, simplemente, ¿no? Y de ahí nos damos cuenta que el perímetro crítico, pues ahora sí es 2 veces esta distancia, ¿no? 2 veces esta distancia más esta distancia de acá. Por tanto, de ahí tienes esto, ¿no? 2 veces B más D medios más A más D. Haciendo operaciones, pues seguramente vamos a tener esta situación, ¿no? Tenemos acá 2 veces, más bien 2 multiplicado por B más A medios más D, va a ser la magnitud del perímetro crítico. Y lo propio, podemos determinar el área crítica, pues haciendo la multiplicación de esta distancia por esta distancia que está acá, ¿no? A más D multiplicado por B más D medios, ¿no? Simplemente. Y en el caso de una columna central, pues esto sí ya lo teníamos bien conocido, ¿no? Entonces, ahora sí, el punzonamiento pues va a actuar alrededor de toda la columna, ¿no? Generando pues un perímetro crítico mayor, en este caso, ¿no? Que nos va a dar como resultado esta ecuación, ¿no? Siguiendo la misma metodología, ¿no? Sumo 2 veces esta distancia y 2 veces esta otra distancia. Y lo propio, el área crítico, pues queda definido por la multiplicación de esta distancia por esta otra distancia, y ahí tenemos el resultado también. Entonces creo que hasta acá no habría ningún inconveniente. Bueno, puede darse estas situaciones de denominados casos especiales, sí, seguramente, ¿no? Donde tengamos algunos límites, por ejemplo, y no nos permite entrar en esa dirección, pero sí tengamos esta disposición. Entonces, aquí lo único que vamos a tener en cuenta es esta distancia, ¿no? ¿Cuánto es esta distancia? La debemos de controlar, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues establecer nuevamente el perímetro crítico como la suma de todas estas dimensiones. Entonces, creo que eso debe ser claro. Y lo propio, ¿no? En el caso de una columna de esquina, caso especial con límites en ambos lados, pues lo propio, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta simplemente estas distancias X, esta distancia Y, etcétera, que van a sumar por acá, nada más. Bien, una vez analizada un poco cómo determinar el perímetro crítico, las áreas críticas, etcétera, pues ya podemos hacer nuestras verificaciones, ¿no? Entonces dice, realizamos la verificación a corte por punzonamiento, sabemos que debe cumplirse esta condición, ¿no? Que el concreto, la resistencia última del concreto debe ser mayor a la resistencia al cortante en condición última, ¿no? Entonces ya sabemos esto, siempre lo hemos estado manejando. Donde en este caso, ahora sí, aquí va a venir algún pequeño cambio, ¿no? La cortante última es determinado
con la siguiente ecuación, que es nuevamente muy parecida a la que nosotros ya conocíamos, ¿no? Donde aquí tenemos ahora sí la carga en condición última, el factor de reducción, el perímetro crítico y el canto de la losa de fundación, ¿no? Dice, la cortante proporcionada por el concreto debe ser definido de acuerdo a la normativa de diseño, y la normativa de diseño pues ya la conocemos, ¿no? Tenemos las tres ecuaciones. De hecho hemos estado viendo que casi siempre va a ser esta la ecuación que va a gobernar el diseño, ¿no? Pero eso no significa que no debemos mirar estas otras dos, ¿no? Entonces debemos hacer que se cumpla, bueno, o más bien debemos verificar estas tres condiciones. Bueno, aquí tenemos la aclaración de cada una de estas variables nuevamente, bueno, que ya los tenemos conocidos, pero no está de más hacer todas las aclaraciones de todas las variables. Entonces, miren que cuando ya estemos en esta verificación a corte por funcionamiento, pues no hay mayor inconveniente, ¿no? Son ecuaciones que ya conocemos, hemos estado manejándolo, lo hemos estado trabajando, ¿no es cierto? ¿Qué sería o cuál sería la diferencia en este punto, por ejemplo, para este caso? ¿Mm? O en relación a lo que ya hemos estado viendo en diseños anteriores. Probablemente que tengamos que utilizar esto en cada llegada de columna, ¿no? Simplemente, o sea, hacer más cálculos nada más. Bien, solo para complementar esta verificación, pues dice acá se debe elegir el menor valor de estas expresiones, ¿no? Eso ya lo sabemos. Las verificaciones deben ser realizadas en la columna más crítica, central, esquina y lateral, mínimamente. El procedimiento dice hacerlo en todos, pero seguro que si hacemos las verificaciones en las más críticas, ¿no? En las de mayor carga, por así decirlo, entonces, pues seguro que vamos a cubrir satisfactoriamente pues todos los requerimientos, ¿no? Pero el procedimiento de diseño dice hay que hacerlos en todos, en realidad. Deberían de estar verificados todas las llegadas de las columnas. Entonces, eso es lo único que veo, en realidad puedo apuntar como diferente al caso, por ejemplo, de las zapatas aisladas o combinadas, o vigas inclusive, ¿no? Que da menos trabajo. Aquí en losas, pues seguramente va a ser mayor número de cálculos nada más. Las ecuaciones no cambian, en lo absoluto. Nuevamente, Ingeniero, una consulta ahí. adelante. Justo para la cortante última, en la ecuación PU dividido toda esa expresión, ahí recuerdo que teníamos que multiplicar el área de influencia del canto, ingeniero. O sea, si mal no recuerdo, ahí había un A general, el área total menos el área sub cero. Y justamente verificando un poco las unidades, cumpliría con las unidades de una cortante, pero no sé, justo igual para las vigas de fundación nos hizo tomar esa ecuación. ¿Vamos a tomar esta o en caso de que tomáramos multiplicando por áreas, cuál sería nuestro A sub cero? Ya, pregunta. ¿A qué es igual esta carga unitaria? Dependiendo de qué columna estemos utilizando, ingeniero. No nos vayamos a las columnas, vayámonos a una expresión general. Es una carga última, ingeniero. Ya, sí sé que es una carga última, en realidad. Pero, ¿cómo podemos expresarlo con tal vez de manera general?
vamos a llegar a lo que tú has dicho, ¿no? Pero hay que saber de dónde viene y cómo se llega a esa situación. Yo sé que tú me estás diciendo acá, esto va a ser una carga una que va a multiplicar al área de toda la, en este caso de la zapata, menos el área en este caso, el área crítico A sub 0, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Exactamente, pero por eso hay que ver de dónde, qué es primeramente esta carga última. ¿Cómo podemos expresarla de manera general? Básicamente saldría un resultado en kilogramos fuerza. No, pero como ecuación, La capacidad por un área. ahí viene, ¿no ves? Claro que sí. Si esto es fuerza, ¿no? Si esto es fuerza, entonces, ¿qué vas a tener? Presión, ¿no? Y seguramente ahí va a venir tu presión, ¿no? Multiplicado por área, ¿no? Porque presión es fuerza sobre área. Y si tú quieres expresar, en este caso, eh, en términos de fuerza, bueno, mire que aquí si estoy hablando de una condición última, este de acá debería de ser última, ¿no es cierto? Es la carga última. ¿Estábamos correctos? ¿Me van siguiendo la idea? Sí, ingeniero. Y ahora la pregunta es, ¿y la carga, la presión última, cómo definíamos anteriormente? Nuevamente. Bueno, vamos a venirnos por acá, ¿no? Que este es el área, la presión nuevamente, fuerza sobre área, y seguramente reemplazando esta ecuación acá, pues esto va a cambiar, ¿no es cierto? Pero en realidad eso funcionaba y era muy adecuado cuando tenías pues esta situación. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí decías, yo tengo esta área y aquí en este caso el funcionamiento está actuando pues de esta manera, simplemente. Ahora, imagínate que estás ahora en una losa. ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia de la losa? Tienes esto y ahora vas a tener, por ejemplo, aquí una columna, tienes aquí otra, tienes otra por aquí, etcétera. Ahora la pregunta es, si solamente imaginemos, ¿no? Solamente imaginemos, ahora sí vamos a tomar en cuenta aquello. ¿Tú crees que para verificar en este punto, por ejemplo acá, ¿no? Analicemos eso. En este punto, debas hacer, controlar o hacer la diferencia del área total de la fundación, que sería B por L en este caso, B por L, menos el área de punzonamiento crítico. No, ingeniero. En este caso, para losas no va a funcionar eso, ¿no es cierto? Porque además estamos viendo que aquí pues están llegando pues varias columnas están llegando. Entonces no tiene sentido pues entrar en ese análisis, ¿no? Hay que un poquito, tal vez no hemos aclarado muy bien, pues no podemos trabajar de igual manera como una zapata aislada. En una zapata aislada sí, porque ahí sí teníamos dimensiones razonables, solo llegaba una columna y el área de punzonamiento pues era conocida y controlada. Aquí tendríamos pues varias áreas de punzonamiento, ¿no es cierto? Y sabemos nosotros que no vamos a poder incorporar pues todas estas áreas de punzonamiento en cada uno de estos, perdón, en cada una de las, en cada cálculo, ¿no? Entonces, en este caso, no deberíamos de utilizar esa condición que tú dices, incorporar el área.
Claro que aquí el área ya decíamos, bueno, esta área de acá va a ser igual al área, perdón, va a ser igual al área total de la fundación menos el área crítico de funcionamiento, ¿no? Reemplazábamos eso acá y entraba en esta ecuación, ¿no es cierto? A eso te referías, ¿no? Sí, sí, ingeniero, es que justamente cuando estábamos haciendo el proyecto de vigas de fundación, nos dijo que verifiquemos para el funcionamiento. Sí. Pero ¿qué área tomo? Estaba... No, ya. En vigas, Sí, de bueno, ahí me nació la duda y justamente ahora igual aproveché para preguntar si el mismo caso es para loces. no, claro, ya hemos aclarado de loces, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. No va a aplicar. Ahora, imagínate que estás en vigas, nuevamente. Toma en cuenta solamente esto. Nuevamente, tienes esta configuración. ¿Cuántas columnas tienes? 1, 2, 3. Tus dimensiones son B y L nuevamente, ¿no? Nuevamente. ¿Crees será adecuado nuevamente entrar en esto? Tendríamos que tomar en cuenta No, los tres. Entonces, no, la respuesta es que en este caso tampoco, ¿no? En vigas tampoco vas a incorporar aquello. No es correcto. No sé si no lo habíamos aclarado bien en su momento. Pero bueno, está bien. Vale la pena, creo, la aclaración ahora. En este caso no vamos a poder hacer aquello. ¿No es cierto? Ahora sí. sí, ingeniero, gracias. Entonces, ¿qué es lo único que nos interesa? Esto, nada más. ¿No? En este caso, solamente el perímetro crítico sí es el que ingresa dependiendo si yo estoy verificando la columna que yo esté verificando. Entonces, ahí sí. Ya, muy bien. Bueno, esto creo que era más verificación de la normativa para verificar estos, que creo que no sé si valga la pena. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Sí, creo que sí nos llevaba la normativa simplemente, que ya la hemos revisado. Hemos visto que sí están de acuerdo estas ecuaciones, ¿no? No hay mayor inconveniente. La conversión también aquí está de estas ecuaciones. Y sí, están correctos, ¿no? Lo único que creo que faltaría es lambda en esas ecuaciones que están en el texto, pero lambda es igual a 1 por el tipo de hormigón que se utiliza, ¿no? Entonces, aquí está, para peso normal 1 y creo que no hay mayor inconveniente. Entonces, bien, solo era eso. Ahora sí, miren que una vez que ya hemos determinado de acá o hemos hecho esta verificación a funcionamiento, seguramente ya vamos a tener pues la propuesta del canto, ¿no es cierto? Porque aquí lo que debemos controlar es el canto de la losa de fundación, ¿no? Entonces, verificando, haciendo todas las verificaciones, pues ya vamos a tener controlado ese valor, ¿no? O vamos a ya verificado aquello, pues ahora debemos mirar la rigidez de la losa. Miren, este sí es un punto adicional, ¿no? En relación a los que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces aquí debemos incorporar esta nueva este apartado, ¿no? Que no es nada complicado, simplemente debemos hacer que se cumpla una ecuación o una condición, ¿no? En que va a estar en función a todos nuestros datos que conocemos, ¿no? Entonces, dice acá, para la verificación de la rigidez de la losa, utilizamos la siguiente expresión. Esta es la condición que se debe de cumplir, ¿no? Vean que es un factor lambda que tiene esta forma, ¿no? Es la raíz cuarta, en este caso, de un factor KS sub I, ¿no? Multiplicado por una distancia B, ahora vamos a aclarar que es B y todo aquello, dividido entre 4 por el módulo, de 4 veces más bien el módulo de esta edad y la
inercia, ¿no? Entonces vamos a definir estas condiciones, simplemente acá debemos de aclararlas, ¿no? Luego, después de calcular este factor lambda, pues debemos de verificar que la longitud, por ejemplo, L, sea menor a 1.75 dividido entre lambda, lo que nos va a dar la respuesta de que si la losa es rígida o no es rígida con las dimensiones que hemos definido, ¿no? Aclarando, L es la luz libre entre las columnas, ¿no? Mire que vamos a tener una variable L en realidad, ¿no? Tenemos que controlar en una y en otra dirección, o en ambas direcciones, dirección X en dirección Y, pues eso va a ser definido de acuerdo a aquello, ¿no? Entonces, esa distancia ya es conocida, es la luz libre entre las columnas. Esta distancia B que les decía es un ancho de franja que debe ser definida, o debemos definir en realidad nosotros anchos de franja en la losa. Ahora vamos a aclarar aquello. Es el módulo de elasticidad y es en este caso, pues el momento de inercia de la franja que vayamos a definir, ¿no? Entonces, ahora la siguiente imagen nos va a aclarar seguramente todo ese detalle. Nuevamente, volvemos a nuestro esquema general, ¿no? Y aquí es donde empezamos a definir. Lo primero que uno tiene que hacer para esta verificación es definir los anchos de franja. ¿Cómo definimos aquello? Es habitual tomar el punto central entre la distancia de las columnas y marcar como una línea, ya sea, por ejemplo, en esta dirección que estamos haciendo, estamos dividiendo, en este caso, pues en franjas. Vamos a hacer que todo esto sea una franja, y miren que aquí en el centro, debido a la disposición que hemos tomado, vamos a tener un ancho de franja pues mucho mayor que en los laterales, ¿no es cierto? Entonces, miren que aquí estamos definiendo dos anchos de franja. Puede ser una, dos, y tal vez tres, inclusive dependiendo a las distancias, ¿no? Si esa distancia es diferente a esta distancia, pues seguramente que el ancho de franja también va a ser diferente. Ese es básicamente el ancho de franja. En la otra dirección, lo propio. Tomamos la misma estrategia, dividimos esta distancia en dos y hacemos pasar pues una línea ahí que me va a definir una franja, un ancho de franja en esta dirección, o un ancho de franja central acá y otro ancho de franja por esta otra dirección, ¿no? Entonces, esa es la idea. Hemos definido franjas a lo largo de toda nuestra losa. Y ahí como ejemplo simplemente pues este ancho B que aparece en esta ecuación pues va a ser esta distancia, ¿no? Y en esta otra dirección pues B sería igual a esta otra distancia. Si voy a verificar a este ancho de franja, pues tomo esta distancia. Si voy a verificar esta otra franja, tomo esta otra distancia, ¿no? Entonces eso va a depender de la forma simple. Ingeniero, disculpe, una consulta. Adelante. Estos anchos, simplemente nosotros damos el ancho de franja, el que queramos, o tienen alguna longitud determinada. Es recomendable, ¿no? En realidad no hay una regla general, pero es recomendable, por ejemplo, que tú vayas a definir entre esta y esta distancia, tomar el punto central, y eso te va a definir ya una distancia de ancho de franja, ¿no? Por ejemplo, a ver, no quiero mezclar un poco este concepto, pero cuando vamos a ver el otro método, por ejemplo, flexible, pues a veces los modelos numéricos ya nos definen unos anchos de franja en función a la disposición, ¿no? A veces los programas numéricos ven por conveniente darnos unas distancias menores, ¿no? Con la idea de ser más precisos en el cálculo nada más, ¿no? Ser más precisos, pueden definir estos de menor tamaño. Pero para este caso de este método, recomiendo ya que simplemente dividamos de esta manera. Controlar la distancia entre columnas y a la mitad de aquello definir una franja. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero, gracias.
Sí. Eso en ambos lados, ¿no? En ambas direcciones. Entonces, esto es una cosa que debemos hacerlo, ¿no? Entonces, espero que esté quedando claro este punto. ¿Está claro esto, jóvenes? Sí, Inge, está claro. Gracias. Muy bien, que miren que en función a esto, vamos a determinar el momento de inercia, ¿no? Va a depender de esta distancia, ¿no? Y que seguramente va a entrar en esta ecuación. Entonces, lo siguiente que está acá es justamente aquello, ¿no? Entonces, ese momento de inercia va a ser igual a B, ¿no? Multiplicado por H al cubo dividido entre 12, ¿no? Y este valor que aparecía en la otra ecuación, no sé si aquí aparece este valor de Ks sub I, ¿ya? Está relacionado también con un parámetro, en este caso del terreno, ¿ya? Entonces Ks sub I va a ser igual a una constante, es un factor del terreno, el que es el coeficiente de balasto, multiplicado por S. Y ahora vamos a ver cómo determinamos aquello o cómo se relacionan estas ecuaciones. Por ejemplo, K, les decía, es el coeficiente de balasto, que debe ser un dato conocido, ¿no? Del terreno. Y ese es un factor de forma que cumple una condición. Aquí está el factor de forma, ¿no? Que dice, si estoy trabajando en suelos granulares, el factor de forma debería de ser de esta forma, ¿no? Y para suelos cohesivos, tener esta forma, ¿no? Entonces, ahí viene las aclaraciones todavía de qué es N, por ejemplo, acá en esta ecuación, va a ser igual a la relación entre la longitud de la losa dividido entre el ancho de franja, ¿no? Y aquí simplemente colocamos el ancho de franja, nada más. Las verificaciones deben ser realizadas para todas las franjas de la losa. Miren lo que dice aquello, ¿no? Si no se cumple con la condición, entonces debemos incrementar el canto D o cambiar al diseño por el método flexible. Dos caminos. O incrementamos el canto o cambiamos de diseño y vamos por el método flexible, que es lo siguiente que deberíamos de ver en este capítulo, ¿no? Lo último en realidad de este capítulo. Entonces, ese es el camino. Noten que la recomendación nos dice, si tú has definido estos anchos de franja de esta manera, en el diseño, pues verifica para cada ancho de franja. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anchos de franja que se han generado acá. Entonces debo de verificar para las 6 condiciones esta situación. Debe de cumplirse, ¿no? Entonces, nuevamente, sí, el trabajo aquí cada vez va aumentando un poco más. Eso es cierto. Pero creo que las ecuaciones no son nada complicadas. Entonces, simplemente esa aclaración aquí en este punto. ¿Está claro esta parte? Sí. Muy bien. Excelente. Entonces, si ya hemos visto ya esta verificación de la rigidez, vemos si cumple o no cumple la condición, pues si no cumple, hacemos algunas correcciones, modificaciones, incrementamos canto, etcétera. Ya vamos a ver ya el análisis de esfuerzos, ¿no? Entonces, debemos ver el análisis de esfuerzos, sobre todo para ver la cortante por flexión, ¿no? Necesitamos hacer ese análisis. Dice, el análisis debe ser realizado para todas las franjas de la losa nuevamente. Hemos visto que hemos definido ahí unas franjas, ¿no es cierto? Entonces, suponemos cada franja como una condición de análisis. Para cada franja que hemos generado, pues debemos generar también nuestro diagrama de esfuerzos, como sería, por ejemplo, una viga, ¿no? Pues de la misma manera.
como si fuera ya una viga. Entonces sabemos que aquí va a estar nuestra distribución de tensiones en términos de Q último, ¿no? Aquí vemos que están llegando todas nuestras fuerzas de las columnas, pues el diagrama de cortantes va a quedar definido de esta forma, ¿no? Ya lo hemos visto. Sabemos que cómo calcular ya esto también, ¿no? Creo que una de esas lo hemos visto a detalle. Las zapatas combinadas, si no me equivoco, pues las ecuaciones van a ser las mismas, ¿no? O la forma al menos de calcularlas va a ser la misma. El diagrama de momentos lo propio, ¿no? Generamos el diagrama de momentos que seguramente nos va a tener esta forma, casi siempre, ¿no? Entonces, ¿qué va a cambiar acá? Dependiendo de las longitudes seguramente y las magnitudes de las fuerzas de las columnas, pues van a cambiar ya sea la magnitud de las cortantes o de los momentos en cada franja, ¿no? Entonces, simplemente vamos a tener esa diferencia. Sabemos que el corte a flexión, por ejemplo, siempre está actuando a una distancia de... ¿A qué distancia? D, canto útil. Exactamente, ¿no? Aquí sí ya la flexión sabemos que actúa a una distancia del canto, ¿no? Ya no es como en el punzonamiento, a de medios. Esto es a una distancia de... Entonces, por eso que aquí es donde nosotros debemos realizar la verificación a corte por flexión. Y si voy a venir a este otro lado, pues lo mismo. Esto va a estar ubicado a una distancia de... Y pues aquí es donde vamos a realizar. Entonces debo determinar estas cortantes, ¿no? Lo mismo acá, si quiero verificar en este lado, lo mismo este otro lado, etcétera. Entonces, ese procedimiento se debe de repetir. En cuanto a los momentos, pues tomamos los máximos en este caso, los positivos que van a ir en esa dirección y los otros momentos negativos en ese otro punto. Entonces, pues el análisis de esfuerzos pues queda ya definido, ¿no? Y nuevamente aquí uno puede hacerlo de manera manual, así como lo hemos hecho, o puede apoyarse en un programa numérico también, ¿no? Algunos prefieren agarrar el SAP, por ejemplo, o el ETABS, ponerlo como una viga simplemente apoyada, cargarle las cargas, darle las dimensiones y generar el diagrama de cortantes y momentos, que también es válido, ¿no? Uno quiere hacerlo más rápido y lo hace. O uno puede programarlo en una planilla Excel también, ¿no? En función a dimensiones y todo aquello, poner las ecuaciones generales y seguro que también va a poder encontrar estos valores. Sabemos que va a haber siempre diferencia, ¿no? Va a haber algo de diferencia entre un modelo numérico y un modelo calculado de manera manual, ¿no? Pero seguro que no es abismal esa diferencia. Entonces, nosotros debemos generar esto, ¿no? Hacer este análisis de esfuerzos para cada una de las franjas y luego hacer la verificación ya por flexión y también calcular el refuerzo de acero por flexión, ¿no? Entonces, bueno. Ingeniero, una pregunta. Adelante. En esa imagen, el libro nos recomienda cargar rensado debido a que es una viga hiperestática. Y me preguntaba, ¿cómo es que debemos poner las cargas? ¿Solo es poner la viga apoyada con esa carga Q última Y en rojo? No. ¿Te refieres a esto? Sí, solo es esa la carga que debemos poner, ¿verdad? Exactamente. Esa es la carga distribuida que estamos simulando, ¿no ve? Estamos suponiendo que va a ocurrir. Sí, ahora, en caso, bueno, como es una viga hiperestática, ya no me cumple, digamos, que la reacción en cada apoyo sea igual a la carga última que le corresponde a la columna. Eso me preguntaba igual si está bien. No, en este caso nosotros deberíamos de tomar en cuenta aquello, ¿no? Claro que el programa numérico te lo va a tomar como una reacción, ¿sí? Te va a calcular la reacción seguramente de esta fuerza, pero eso sería algo incoherente, ¿no? Porque nosotros conocemos estas fuerzas, porque sabemos que están llegando esta magnitud de fuerzas a través de las columnas, ¿no es cierto? Los conocemos, entonces deberíamos de modelarlo de esta manera.
Deberíamos de hacer que llegue de esa manera, pues, en este caso, la viga. Entonces, nuestro modelo numérico, pues, seguramente, más bien debería de estar en función a esto, ¿no? Porque este es el dato que nosotros sí conocemos. Estos son los datos que conocemos. Sí, pero cuando lo ponemos en SAP no sale eso. ¿Cómo se podría arreglar eso? O sea, no te entiendo cómo no sale. Ya. No, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no pruebas colocarle solamente estas cargas puntuales? Más bien, Ah, sí, puede ser, ¿no? ¿no ve? Entonces verifica ahí. Claro, si vas a poner esto es el equivalente, sabemos. Esto es una hipótesis que nosotros suponemos que va a ser uniforme. Claro, si pones eso, seguro que no te van a reproducir estos difícilmente, ¿no? Pero tú aquí, la diferencia es que ahora nosotros tenemos conocido esto, más bien deberíamos de cargar estos valores y en función a eso generar los diagramas, ¿no? Ah, ok, gracias. Bien, bueno, ya en este caso, para ya el cálculo del refuerzo de acero seguramente por flexión, pues nuevamente debemos verificar en cada franja definida. Miren que que la ecuación misma no va a cambiar, es la misma ecuación que estábamos manejando, ¿no? Donde lo único que varía seguramente va a ser acá, nuevamente los momentos que vamos a tomar en cuenta, la distancia, en este caso dimensión de B, que va a ser igual al ancho de franja, que se incorpora en estos dos puntos, y el canto de la losa que ya ha quedado definido, ¿no? Entonces miren que la ecuaciones no cambia y de acuerdo a eso vamos a generar seguramente el refuerzo de acero. Entonces, nuevamente acá, claro que ahora hay que ver seguramente la verificación de acero mínimo nuevamente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, bueno, aquí están las aclaraciones, ancho de franja considerada, etcétera, ¿no? El acero mínimo debemos verlo también acá, ¿no? El cálculo debe ser realizado para cada franja. Aquí tengo mis dudas. A ver, creo que estas ecuaciones son las que utilizamos para vigas, ¿no? Esta es en el caso del acero mínimo para vigas. En este caso, esto no se ha debido mezclar en realidad esta ecuación. No es esta, sino que debería de ser las otras dos que estábamos manejando o que hemos manejado. No sé por qué. Este es un error, jóvenes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el acero mínimo que deberíamos de controlar acá? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué hemos estado utilizando en los cálculos anteriores? Es 0,0018. Exactamente, esa es, ¿no? El 1.8 por mil, ¿no? Sí, De, 4200 sobre FY. correcto, exactamente. Ahí ya se me estaba pasando aquello. Es correcto. Es de 4200 si estamos en esas unidades, dividido entre la afluencia multiplicado por el ancho, D sí, y D, ¿no es cierto? Sí, En este caso no es D, debería de ser igual H, el espesor total de la losa, ¿no?
Y creo que aquí no hemos definido eso, mira que no ha quedado muy claro. Deberíamos de verificar justamente en este punto, ¿no? En este punto, ¿no? Por eso decimos acá, vamos a cambiar, incrementar o algo, ¿no? Entonces en este punto lo que deberíamos de hacer es ya definir la altura de la losa, que va a ser igual al canto ya, al canto definido, más nuestro recubrimiento, ¿no? Entonces nos ha pasado. Pero creo que eso ya lo tenemos claro. Y con eso hacemos recién todos estos cálculos. Y aquí sí deberíamos de tener esta condición. Ahora sí. Este es el caso de una viga, ¿no? Una viga, pero bien, ya, no, está bien. Corrigiendo esto, ya tenemos esto acá. Bien. ¿Qué más tenemos acá? El corte por flexión, ¿no? Que es lo que nos faltaría verificar acá, ¿no? Hacerlo de corte. Calculado nuevamente para todas las franjas, insistimos con aquello, ¿no? Para todas las franjas. Bueno, aquí aparece el cortante sub i que hace referencia pues a estos puntos. Tendríamos que verificar en los diferentes puntos nosotros ahí, ¿no? En esta ecuación, la cortante, el factor de reductor de 0,75, ya lo conocemos, y aquí será pues la tensión cortante en cada elemento, que hay que calcularlo para cada elemento. Creo que falta aquí algún... No, aquí está, continúa esto. La condición que debe de cumplir, ya sabemos, siempre va a ser esta. Y nuevamente aquí tenemos nuestras dudas. Esto no es 0,53. ¿Cuánto debería de ser? Si no me equivoco, es 0,35, ¿no? Sí. Aquí hay un error en la transformación y creo que esto lo he visto en el texto mismo, que han arrastrado en todo el contenido del texto. Sí, Pero, en el texto usa eso. no es cierto, pero hay que ir a la norma, ¿no? Y en la norma hay que ver la ecuación general y estoy seguro, creo que ya lo hemos revisado con ustedes, ¿no es cierto? Creo que en zapatas aisladas hemos entrado a verificar que en realidad era 0,35 y eso hemos estado manejando en todo este curso, ¿no es cierto? Sí. Ya, muy bien. Entonces aquí también, bueno, esto no lo he corregido, entonces sí debe ser 0,35. En realidad es 0,35, ¿no? Y nuevamente estamos en la misma situación, ya la verificación que ya conocemos o que siempre hemos estado trabajando. Entonces debe de cumplir esta condición. Nuevamente, aquí el trabajo, sí, eso sí, hay que hacerlo en cada franja. Eso implica pues que hay harto trabajo que realizar, ¿no? Pero los cálculos mismos son, bueno, los mismos. Se van a ir, no sé si está acá, estos simplemente están en las otras, no aparece acá la otra ecuación. Entonces, miren que con eso pues estaríamos, ya habríamos concluido el método de diseño por el método rígido, ¿no? Entonces, tal vez nos faltaría ver, hacer una especie de ejemplo para aclarar algunos detalles simplemente, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos incorporar eso más en nuestro contenido. Si tienen alguna consulta.
Sí, una consulta, Inge. Adelante. Cuando realizamos el armado, eh, la armadura de piel que ponemos, que es la mínima, ¿verdad? ¿Debe ir tanto arriba como abajo? Sí es recomendable, ¿no? En este caso, sí es, en el caso de las losas, sí es recomendable que tiene que ir arriba y abajo. De hecho, eso lo vamos a ver en el ejemplo. Ya es importante aclarar todos esos detalles, ¿no? ¿En vigas de fundación igual sería lo mismo para la parte de la losa de abajo? Eh, en vigas de fundación, Sí. ahí tienes el detalle siguiente. Mira, aclaro esto. Si vas a tomar una viga de fundación, por ejemplo, como sección T invertida, ¿no es cierto? En este caso no, ¿no ve? En este caso solamente tendrás que reforzar de esta manera, ¿no? Y la viga pues va a quedar reforzada de esta manera aquí, en todo este elemento, ¿no? Obviamente se va por este diseño que es un tanto más complejo, pero aquí hay que ver este tema todavía de los refuerzos. Por ahí, en ese caso no, pero si vas a optar por una viga que vas a tener un canto seguramente en este caso general para toda la viga y vas a tener algo así, ¿no? Y que aquí simplemente te llega la columna. En este caso sí, vas a necesitar tener esto, ¿no? Y ahí ya los refuerzos. Bueno, ahí ya vamos a ver refuerzos en secciones localizadas y como ya hemos visto. ¿No? Entonces, en ese caso sí, pero si estás en este diseño, en este que hemos visto, creo que este hemos tomado nosotros en nuestro modelo, ¿no? Sí, Pues en este caso no, simplemente deberíamos entrar, porque ya esta viga es el que va a absorber pues todas las fuerzas que van a llegar acá de la columna, es el que absorbe principalmente, ¿no? Este ya es más por la distribución misma, ¿ya? Pero en la losa, así, en la losa ya tenemos pues franjas grandes, ¿no es cierto? En la losa sí, ya es recomendable entrar con el diseño de refuerzo. Ya vamos a ver cómo calculamos también aquello, ¿no? A veces por cálculo mismo puede no necesitarse, pero por temas constructivos, ¿no? Por construcción y todo aquello, es necesario colocar aquello. ¿De acuerdo? de acuerdo. Luego vamos a ver un poco más de esta parte, pero no al final, siempre vamos a hablar de esto. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? O consulta, comentario. Ninguna. Muy bien. Queríamos de ver el caso del método de diseño flexible, ¿no? Que en realidad es muy parecido a lo que ya hemos visto, pero propongo que lo veamos el día miércoles, por favor. ¿Ya? Pasa que tengo una reunión a las 9 hoy, lamentablemente, y tengo que estar listo para esa hora. Entonces, esto lo veremos el día miércoles, jóvenes, por favor. Está bien, Inge. Estoy bien, Inge. Ya. Un detalle. ¿Cómo está con sus proyectos? ¿Terminaron? Falta la armadura de las vigas de fundación nomás. Había que aclarar estas cositas. A ver, ¿hasta cuándo tienen para presentar? Ya se me ha pasado un poco el detalle. Había cambiado mi cronograma. Viernes tenemos. ¿Hasta el viernes tienen que presentar? Sí, eso está muy claro. Creo que ella cometió un error, ¿no? A ver, pero lo hemos conversado con ustedes. ¿Hasta cuándo tenían que presentarlo? Sí, yo también Ingeniero, esta para este mañana he caso, visto y decía viernes, pero creo que no era eso el acuerdo. ingeniero, en este caso usted nos dijo viernes directamente y puso nomás ya. O sea, para este viernes siguiente. El viernes de esta semana.
A ver, sí, porque veo que aquí dice, sí, viernes. Sí, está, yo también he visto esta mañana, he estado revisando eso antes de empezar la clase con ustedes. Viernes. Pero bueno, ya está bien que quede nomás para el viernes, háganlo entonces Sí. bien. Ingeniero, ¿no podríamos atrasarlo hasta el lunes y presentar junto con el examen también como la anterior vez? Pero necesitamos, el día miércoles les voy a asignar ya el proyecto de LOSES, por cierto, terminamos la clase y se les asigna. Entonces se van a sobrecargar las cosas, ¿no es cierto? El miércoles vamos a terminar esta parte de las losas y ya se les va a asignar inmediatamente su trabajo. Bueno, como ya tienen todo lo cargado, la idea era que simplemente también entreguen esto el día del examen, porque no se olviden que para su evaluación tienen que tener ambos, ¿no? Tal vez no tanto, para el otro miércoles en realidad tendría que estar listo el de la losa, así me va a dar tiempo todavía para revisarlo y llegar pues a tener las calificaciones antes del examen final. Entonces yo prefiero, jóvenes, que se mantengan nomás el viernes, ya así van a estar ya más libres, porque les decimos para el lunes o algo así, entonces empiezan a cargarse más trabajo nada más, ¿no? Bien, quedaremos aquí entonces, nos vemos el día miércoles, por favor, ya para ir cerrando esto, ¿no? Si no tiene más preguntas, pues hasta el día miércoles, jóvenes. Que tengan buen día. Hasta luego.